Entonces Abram dijo a Sarai: «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y Sarai la afligió, y ella huyó de su presencia. Génesis 16:6. Hermano querido, déjame empezar hablándote como lo haría una mujer que ya ha caminado bastante, que ha visto levantar y caer a muchas personas buenas, y que aprendió, a veces con lágrimas, que el silencio prolongado también cansa el alma. Te cuento algo que vi no hace mucho. Conocí a un hombre trabajador, buen padre, creyente sincero, de esos que nunca alzan la voz, que siempre buscan evitar problemas, que prefieren ceder antes que discutir. Él pensaba que eso era amor, que eso era humildad. En su casa, en su trabajo, en su entorno, fue dejando pasar palabras hirientes para no empeorar las cosas. Permitió decisiones que no le parecían justas, pero se decía a sí mismo: no vale la pena pelear. Al principio parecía que todo seguía en calma, pero con el tiempo algo se le fue apagando por dentro. Ya no opinaba, ya no proponía, ya no soñaba. Caminaba como encogido, como pidiendo permiso para existir. Un día me dijo algo que no se me olvida: «Hermana, siento que ya no soy nadie». Y cuando alguien llega a decir eso, no es porque Dios lo haya abandonado, es porque esa persona ha aprendido a vivir minimizándose para sobrevivir. Y eso, hijo, eso desgasta más que cualquier discusión. Te digo esto porque tal vez, de alguna manera, tú te reconoces ahí. Tal vez has aguantado palabras que no debiste aguantar. Tal vez has cedido espacios que Dios te dio, solo para mantener una paz que nunca fue real. Y no te culpo. Muchos nos enseñaron que callar es ser espiritual, que aguantar es ser maduro, que poner límites es ser orgulloso. Pero la Biblia, cuando la leemos con el corazón despierto, nos muestra algo distinto. Mira a Abraham, un hombre escogido por Dios, llamado amigo de Dios, portador de promesas grandes, y aún así, la palabra no esconde sus momentos de debilidad. En Génesis 16 vemos a un Abraham cansado de esperar, presionado por el entorno, queriendo evitar el conflicto en su hogar. Sara propone una solución humana, apresurada, nacida de la frustración, y Abraham, en lugar de sostener el marco que Dios ya había establecido, cede. No discute, no ora, no afirma su liderazgo espiritual, simplemente deja pasar. Y cuando llegan las consecuencias, cuando el ambiente se vuelve tenso, cuando el menosprecio aparece, Abraham vuelve a ceder. «Haz con ella lo que bien te parezca», dice, no porque no le importara, sino porque ya estaba desconectado de su rol. Había aprendido a soltar su responsabilidad para no confrontar. Y eso, hermano, no es humildad. Es una renuncia silenciosa a la autoridad que Dios confía. Ahora, déjame decirte algo con mucho amor. Dios no dejó de amar a Abraham en ese momento, pero el orden sí se rompió. Y cuando el orden se rompe, el corazón se confunde. Abraham no perdió la promesa, pero sí perdió claridad, perdió dirección, perdió firmeza. Y eso es lo que pasa cuando toleramos el menosprecio por demasiado tiempo. No solo nos hieren, nos desdibujan. Tal vez tú no te llamas Abraham, pero conoces esa sensación. Cuando empiezas a dudar de ti mismo, cuando ya no sabes si tu voz importa, cuando prefieres callar porque hablar parece inútil. Ahí es donde el enemigo trabaja con paciencia. No te destruye de golpe. Te va convenciendo de que no vale la pena sostenerte firme. Y aquí quiero que respires conmigo un momento, porque este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Dios no te llamó a vivir encogido, no te dio visión para que la entierres, no te dio palabra para que la ahogues. Jesús nunca evitó el conflicto cuando estaba en juego la verdad. Fue manso, sí, pero nunca fue pasivo. Amó profundamente,
pero no permitió que el desorden dictara su identidad. Hermano, antes de seguir, déjame decirte algo importante, con esa confianza de familia que tenemos aquí. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal, y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No porque busquemos números, sino porque hay corazones que necesitan oír esto hoy. Volvamos al fondo del asunto. Cuando una persona pierde su marco interior, todo alrededor empieza a tambalearse. Abraham no perdió autoridad porque Sara fuera fuerte. La perdió porque él dejó de sostener lo que Dios ya había dicho. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. No es que otros sean demasiado, es que a veces nosotros dejamos de ser lo que Dios nos llamó a ser. Pero escucha bien, y escúchalo despacio. Esto tiene restauración. Dios siguió trabajando con Abraham, lo reafirmó, lo volvió a llamar, lo llevó a un lugar de mayor madurez. Porque Dios no cancela destinos por errores, pero sí nos invita a crecer a través de ellos. Y hoy, tal vez, esta es tu invitación. No tienes que gritar para recuperar tu autoridad. No tienes que imponerte con dureza. Empieza por volver a escucharte, por honrar lo que sientes, por hablar con verdad y con respeto, por dejar de negociar tu dignidad para evitar incomodidades temporales. La paz verdadera no se construye a costa de tu alma. Hermano, aún hay camino delante de ti. Aún hay visión que Dios quiere despertar. No estás tarde, no estás roto, no estás perdido. Solo has estado cargando más de lo que te correspondía. Y hoy, con suavidad pero con firmeza, el Señor te está recordando quién eres. Y seguimos caminando juntos, porque esto apenas empieza. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Y ahora, sigamos conversando con calma, como quien se sienta en la mesa de la cocina con una taza de algo caliente, sin apuros, sin máscaras, hablando de lo que de verdad pesa en el corazón. Hermano, hay algo que con los años he aprendido a reconocer muy rápido en las personas, cuando alguien ya no pelea por nada. No hablo de pelear con gritos o con rabia, hablo de esa fuerza interior que te hace decir, esto no está bien, o hasta aquí. Cuando esa fuerza se apaga, la vida sigue, sí, pero se vuelve más pesada. Y muchas veces esa fuerza no se apaga porque la persona sea débil, sino porque se cansó de sostener sola cosas que no le correspondían. Ahí es donde entra el error del que estamos hablando hoy. El error no es amar, no es ser paciente, no es querer evitar conflictos. El error es confundir la paz con la renuncia. El error es pensar que ceder siempre es virtud. El error es tolerar el menosprecio creyendo que eso agrada a Dios. Y déjame decirte esto con la voz suave pero clara. Dios no se honra cuando tú te anulas. Muchos hombres y mujeres de fe caen en este lugar sin darse cuenta. Empiezan diciendo, no importa, yo puedo aguantar. Mejor no digo nada. ¿Para qué armar problema? Y al principio parece que funciona. Se evitan discusiones, se mantiene cierta calma externa, pero por dentro algo empieza a romperse. La persona deja de expresarse, deja de soñar, deja de creer que su voz tiene peso. Y cuando alguien pierde eso, pierde mucho más que una discusión, pierde dirección. Eso le pasó a Abraham, y no lo digo para juzgarlo, lo digo porque la Biblia es tan honesta que nos permite vernos reflejados. Abraham no era un incrédulo, no era un hombre sin llamado, era alguien profundamente amado por Dios. Pero en ese momento específico, eligió evitar el conflicto antes que sostener la promesa. Eligió la salida rápida antes que la obediencia firme. Y ese error trajo confusión, dolor y ruptura. Ahora miremos la solución, porque siempre hay solución cuando Dios está en medio. La solución no empieza cambiando a los demás, empieza volviendo al centro. Empieza recordando quién eres delante de Dios, no delante de las personas. Abraham necesitó tiempo, procesos, encuentros con Dios para volver a pararse firme en su identidad.
y tú también puedes hacerlo. La solución comienza cuando dejas de normalizar lo que te hiere, cuando dejas de justificar el menosprecio con frases espirituales mal entendidas. Ser humilde no es permitir que te traten sin honra. Amar no es permitir abuso emocional. Perdonar no es quedarte en un lugar donde te apagan. Jesús perdonó, sí, pero también se retiró cuando no había disposición para escuchar. También confrontó cuando fue necesario. También puso límites. Tal vez tú aprendiste que decir no es pecado, que poner un límite es falta de amor, pero no es así. Los límites sanos no separan, ordenan, y el orden trae descanso. Abraham perdió el orden por un tiempo, pero Dios lo fue restaurando paso a paso. Y si Dios hizo eso con él, también puede hacerlo contigo. La solución también implica asumir responsabilidad. Abraham no podía seguir diciendo, haz lo que te parezca. En algún momento tuvo que volver a tomar su lugar, no desde el control, sino desde la convicción. Y tú tampoco puedes seguir dejando tu vida en manos de las decisiones de otros. Dios te dio discernimiento, te dio palabra, te dio autoridad espiritual, no para dominar, sino para cuidar lo que Él te confió. Quiero que entiendas algo importante. Recuperar tu autoridad no significa volverte duro, significa volverte claro, significa hablar con verdad, aunque la voz tiemble un poco. Significa dejar de actuar por miedo a perder y empezar a actuar por fidelidad a Dios. Eso cambia todo. He visto personas que cuando empiezan a afirmarse sanamente, sienten culpa, piensan que están siendo egoístas, pero no es egoísmo cuidarte, no es soberbia honrar tu llamado, no es rebeldía obedecer a Dios antes que a la presión del entorno, es madurez espiritual. Y aquí quiero detenerme un momento porque tal vez tú estás cansado de intentarlo, cansado de explicarte, cansado de esperar que otros cambien. Y déjame decirte algo con mucha ternura. Dios no te pide que cargues solo, te pide que confíes, que descanses en Él, que vuelvas a creer que tu historia no terminó en el punto donde te sentiste minimizado. La reflexión final que quiero dejarte hoy es esta. El menosprecio tolerado se convierte en un lenguaje silencioso que le dice a tu corazón que no vale, y eso no viene de Dios. Dios afirma, Dios levanta, Dios restaura. A veces lo hace confrontándonos con verdades incómodas, pero siempre lo hace con amor. Hermano, todavía hay propósito en ti, todavía hay palabras que necesitas decir. Todavía hay decisiones que puedes tomar desde un lugar sano. No sigas viviendo pequeño para que otros se sientan cómodos. Vive fiel para que Dios sea honrado. Y ahora sí, llegando al cierre de este tiempo juntos, te invito de corazón a que no te quedes solo escuchando. Comenta si algo de esto habló a tu vida. Dale me gusta si este mensaje fue de bendición para ti. Suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que sabes que hoy se siente apagado, cansado o sin dirección. A veces una sola palabra, dicha en el momento justo, puede encender de nuevo la esperanza. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Y recuerda, Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia, con paciencia, con amor y con propósito.